Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Business Application Latam Summit 2021. Es un gran honor para mí poder estar hoy aquí con ustedes compartiendo esta presentación. El nombre de la presentación es Casos de usos de Power BI Analysis Services y On-Premise Data Gateway. ¿Sí? Vamos a recorrer un poquito algunos escenarios y cómo ha mutado, cómo ha cambiado todo este entorno desde hace unos cuantos años atrás, cuando comenzamos el camino de Business Intelligence a lo que hemos logrado el día de hoy. La idea es básicamente que conozcan un poco cómo fue la evolución de todos estos servicios, cómo los fuimos usando y bueno, todas las cosas que nos hemos encontrado en el camino, ¿no? Esa es la parte más interesante de la misma. Una mención muy especial a los sponsors. Sin ellos esta clase de eventos no sería posible, así que muchas gracias a los mismos, ¿no? Es una alegría poder tenerlos hoy y bueno, que nos den su apoyo para este gran acontecimiento. Un poquito acerca de mí. Mi nombre es Javier Villegas. Trabajo en Mediterranean Shipping Company como director de tecnología en el área de bases de datos y servicios de BI. Estoy trabajando con todo lo que es SQL Server y plataforma de datos desde hace ya más de 25 años. Soy Microsoft MVP en la categoría Data Platform desde el año 2016 y también soy Microsoft Certified Trainer. Desde el año pasado soy miembro del Board of Advisors del Azure Data Tech Community y también me gusta presentarme a mí mismo como Technical Speaker, ¿sí? Presentando estas y otras sesiones en distintos eventos. Les dejo también mi dirección de mail, mi Twitter, LinkedIn y blog para que se contacten conmigo en caso tengan alguna pregunta o alguna inquietud o si solamente quieren hacer networking y estar conectados. Soy también miembro del grupo local acá de Argentina, SQL Argentina, ¿sí? Donde con un grupo de amigos y colegas tenemos nuestra comunidad, ¿sí? Y también parte del show Azure en el bar, ¿sí? Donde, bueno, también con un grupo de amigos de la comunidad de Latam hacemos estas entrevistas bastante divertidas haciendo de cuenta como que estamos siempre en una mesa de un bar compartiendo nuestra bebida preferida y bueno, charlando con la excusa de la tecnología en el medio. Bueno, comencemos. Esto, como comentaba cuando arrancamos, va a ser una especie de viaje, ¿no? Y bueno, vamos a poner, digamos, cuáles son los puntos con los cuales vamos a estar recorriendo este camino, ¿no? Vamos a ver cuál es el ambiente, cuáles son las cosas que nos van a ir marcando como para poder ir conociendo un poco más y entendiendo todo este viaje, ¿no? Primero, como punto inicial, vamos a hablar de un esquema de agencias distribuidas a través del mundo, ¿sí? También con una casa matriz, una casa central. Inicialmente, ¿sí? Ya hace unos cuantos años, cada una de esas agencias tenía su entorno de Active Directory, ¿sí? Para todo lo que es la parte de autentificación. Esas agencias también contaban con su propio sistema completo, ¿sí? El SQL Server para todo lo que es la aplicación transaccional, ¿sí? Analysis Services para tener nuestros modelos, vamos a conocer un poquito más sobre eso, y también, Reporting Services, Warehouse y todo lo que es relacionado a BI.
siempre en cada una de las agencias. Y como comenté también, una casa central que nuclea toda esta información, ¿sí? Bueno, el viaje comenzó hace unos cuantos años cuando junto con Microsoft empezamos a evaluar un poco la cantidad de datos que estábamos manejando y que sí necesitábamos poder tener una solución de Business Intelligence. Y en ese momento, junto con la utilización y la explosión de Azure Analysis Services, empezamos con explorar un poco esos modelos multidimensionales, ¿no? Así que arrancamos bien fuerte metiéndonos en ese mundo multidimensional, siempre considerando un sistema de data warehouse, ¿sí? Haciendo diferentes procesos de extracción de datos, ¿sí? De ese SQL Server transaccional, ¿sí? La parte operacional, ¿sí? Al warehouse y después a nuestros modelos multidimensionales. Todo lo que es la parte de rendering, ¿sí? Reportería al usuario final, ¿sí? Empezamos con, como todo el mundo, con Excel, Power Pivot y Power Query, ¿sí? Y un paso más adelante fue ya todo lo que era la parte de Reporting Services, ¿sí? Bien, este un poquito es ese esquema, ¿sí? Imagínense un negocio altamente distribuido con varias agencias alrededor del mundo, ¿sí? Y con este esquema. Siempre hablando en el mundo on-premise, ¿sí? En cada una de esas agencias teníamos la misma infraestructura, los mismos servicios replicados, ¿sí? Así que el SQL Server transaccional, nuestro sistema de ETL, ¿sí? Y el Data Warehouse para poder después hacer el deployment en el Analysis Services multidimensional, ¿sí? Después de ese Analysis Services multidimensional teníamos la parte de usuario final, como comentábamos hace un ratito. Bien, la tecnología fue evolucionando, Microsoft empezó a darnos la posibilidad de conocer los modelos tabulares, ¿sí? Así que, bueno, gradualmente empezamos a ver cómo podíamos adaptar los nuevos proyectos a un modelo tabular, ¿sí? Dado que teníamos bastantes beneficios, y después tuvimos un cambio bastante interesante a nivel conceptual, ¿no? Tratamos de salir por un momento del sistema de data warehouse convencional, ¿sí? Utilizando de vuelta paquetes de integration services para extraer los datos y estacionarlos en el warehouse. Empezamos a utilizar esto que nosotros internamente llamamos data feed, pero que en realidad son objetos de SQL Server, ¿sí? Particularmente Table Defined Function, donde en la definición de cada una de estas estas funciones que retornaban una tabla, lo que hacíamos es poder encapsular una problemática de negocios, ¿sí? Y poder fácilmente, haciendo un select, poder obtener los datos de algún tipo de particularidad o de módulo de negocios en particular, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, en vez de mover los datos, ¿sí? Con SSIS, ¿sí? Hacíamos directamente un query a estos objetos, ¿sí? Donde, haciendo por supuesto diferentes tipos de joins y utilizando varias de estas lógicas de negocio, ¿sí? Poder extraer esas datas, pero de vuelta con un sistema no tan convencional. Y como siempre, ¿sí? Hasta ahí Excel, Power Pivot, Power Query y Reporting Services, ¿sí? Así que ahí nuestro modelo empezó a mutar un poco, ¿sí? Siempre el SQL Server operacional, ¿sí? Estos data feed, que de vuelta es un componente de SQL Server, ¿sí? Y un Analysis Services tabular. Bien, entonces, en este viaje, y si contamos, si volvemos un poquito para atrás y vemos
como hemos arrancado, esos puntos a tener en cuenta, ¿sí? Cada una de estas agencias, cada una de estas entidades tenía todo el proceso basado en Analysis Services, ¿sí? Y SQL Server, por lo cual todo lo que es la parte de autentificación la autentificación entre SQL y Analysis Services estaba todo hecho a través de Windows Authentication, estos Active Directories que teníamos en cada uno de las agencias. ¿Y cómo controlábamos cuando se hacía la extracción, cuando se hacía el refresco de los modelos tabulares? Bueno, utilizábamos dentro de SQL Server, ¿sí? los jobs, ¿sí? Los SQL Server Agent Jobs, ¿sí? Los cuales definíamos un schedule, ¿sí? En el cual tal día a tal hora se ejecutaba ese refresco, se hacía este proceso de ETL moderno utilizando DataFit, ¿sí? Y el procesamiento directamente de algún cubo, alguna tabla en particular, ¿sí? Así que, bueno, así era como teníamos inicialmente modelo multidimensional, como comentábamos, luego modelo tabular, switchando de warehouse a estos datafeed que de vuelta nos devuelven, ¿sí? Business data, ¿sí? En forma denormalizada, o sea, ya no en formato de tabla. Por supuesto es un result set, pero la combinación de múltiples tablas, ¿sí? Nos devuelve un result set ya enfocado a alguna parte específica del negocio. Entonces, así se había convertido un poquito nuestro sistema de BI. No se convertido, había evolucionado, ¿no? Siempre dentro de lo que es la parte final de reportería, Excel, Power Pivot, Power Query y Reporting Services, ¿sí? Bien, se nos presentó el primer hito que necesitábamos cumplir ya a nivel general. Teníamos que empezar a salir de ese modelo altamente distribuido, incluso a nivel de infraestructura, donde en cada una de las agencias teníamos un domain controller con su propio Active Directory, bastante difícil de administrar, ¿sí? A, digamos, un sistema más centralizado. Y en ese momento empezamos con lo que es la adopción de Office 365, ¿sí? Entonces, toda esta infraestructura descentralizada, por lo menos a nivel autentificación, a nivel correo electrónico y varios tipos de cosas, migramos a Office 365 y Azure Active Directory, ¿sí? Entonces, cada uno de los usuarios de cualquier parte del mundo va a tener acceso a la autentificación en este sistema centralizado. En ese mismo momento, Microsoft empezó con los primeros previews de Power BI, ¿sí? Históricamente tenemos una relación muy importante con Microsoft. Somos lo que ellos llaman Technology Adoption. En realidad entramos en un programa llamado Technology Adoption Program, ¿sí? Donde básicamente somos early adopters. Nosotros, digamos, obtenemos acceso al servicio en forma adelantada, incluso antes de que salgan las primeras versiones públicas, ¿sí? Como para poder ir evaluándolo y dándole feedback a Microsoft, ¿sí? Esto, de vuelta, aparecía Power BI, entonces, bueno, ya desde el principio apareció como un concepto bastante revolucionario, bastante interesante. Así que empezamos con los primeros labs, ¿sí? Las primeras pruebas de concepto, con aquellas versiones iniciales de Power BI que sin duda eran bastante diferentes a lo que es el día de hoy, ¿no? Así que bueno, también con todo lo que es el movimiento de Office 365,
Power BI también empezamos con este proceso de poder mover todo lo que es la infraestructura, ¿sí?, de base de datos, autentificación, infraestructura en general, ¿sí?, servidores a Azure, ¿sí? Entonces empezamos creando nuestro primer tenant, ¿sí?, un único tenant en Estados Unidos, ¿sí?, en una de las regiones de Estados Unidos. Y ahí empezamos este proceso. Empezamos a crear nuestros primeros reportes, empezar a ver todo lo que es la parte de visualización de Power BI y realmente, bueno, tuvimos esa relación que todos los que están aquí seguramente tienen con Power BI, ¿no? Desde el primer momento en que lo vimos ya supimos de que realmente iba a ser algo bastante serio, ¿no?, que realmente era algo revolucionario y que íbamos a poder tener un uso bastante interesante para cada una de nuestras necesidades, ¿sí? Así que bueno, como decía, esos primeros labs, esas primeras pruebas de conceptos, lo que hacían, lo que teníamos era nuestro tenant, ¿sí?, creaban nuestros Power BI y accedíamos a los Analysis Services, ¿sí? Power BI, un servicio de nube, Analysis Services instalado en las agencias, ¿sí?, on-premises, ¿sí? Bueno, ahí empezó todo este proceso de poder decir, bueno, ¿cómo hacemos para conectar un servicio de nube a una fuente de datos on-premises? Y ahí es donde aparecieron las primeras versiones, los primeros bosquejos de On-Premise Data Gateway. ¿Sí? On-Premise Data Gateway es este software en el cual tenemos que instalar en un servidor en nuestro data center que hace de las veces de puente, ¿sí?, para todo lo que es la autentificación y movimientos de datos desde la fuente de datos, en este caso Analysis Services, hacia Power BI, ¿sí?, para poder armar todo lo que es sistemas de reportería. Las primeras versiones de On-Premise Data Gateway realmente eran bastante limitadas, no estaban solamente lo que se llama todavía el día de hoy, se llama modo personal, donde no podíamos hacer mucho más que mover un archivo, o sea, publicar un archivo Excel, ¿sí?, como fuente de datos para poder ser accedido desde nuestros dashboards Power BI, ¿sí? Así que, bueno, empezamos a armar nuestros primeros bosquejos de esta forma, teniendo la fuente de datos en Excel, trabajando con las primeras versiones de Power BI Desktop, ¿sí?, este bridge, este puente en el medio, ¿sí?, On-Premise Data Gateway modo personal, muchísimas limitaciones en cómo se refrescaban los datos y ese tipo de cosas, para después publicarlo al servicio de Power BI y sí poder tener la visualización de los reportes y dashboard directamente desde Power BI, ¿sí? La evolución continuó, el On-Premise Data Gateway mejoró muchísimo, era algo que se estaba esperando en ese momento, y salió el segundo modo, que es el modo Enterprise, ¿sí?, que ya no nos permitía solo conectarnos a un archivo Excel, sino ahí sí poder conectarnos a una fuente de datos, un SQL Server o un Analysis Service, ¿sí? En nuestro caso, como comentaba, Analysis Services tabular, ¿sí? Así que bueno, directamente, recuerden como hablamos antes, SQL Server transaccional, ¿sí?, los data feed, el Analysis Services con los modelos tabulares, ¿sí?, y ahora sí habíamos cambiado toda la parte de frontend de reportería, sacamos Excel, Power Query y eso para poder empezar con Power BI, ¿no? Así que muy interesante el concepto, pero ahí es donde empezaron nuestros primeros problemas, ¿sí? De vuelta, a cada uno de los, digamos, los puntos que llegábamos, a lo mejor se nos presentaba una problemática en la cual teníamos el beneficio de poder trabajarlo con Microsoft para poder ir solucionándolo. Ellos nos proveían versiones a lo mejor privadas para poder
ir evaluándolo y tratando de resolver el problema. ¿Cuál era el problema inicialmente? Bueno, primero la autentificación, ¿sí? Recuerden, como comentaba, cada una de estas agencias, entidades, tiene su propio Active Directory, ¿sí? Si bien se estaba en un proceso de migración a Office 365 y una autentificación única, todo lo que es la parte de infraestructura todavía tenía digamos, la autentificación a través de Active Directories locales, ¿sí? Después, para poder acceder a los servicios en la nube, en Power BI, ahí sí ya teníamos que utilizar la autentificación de Office 365, ¿sí? Y después, bueno, todo lo que es la parte de roles, ¿sí? Y cómo hacer que cada uno de los usuarios pueda tener acceso a los datos que realmente necesitaban tener, ¿no? O poder ver, ¿no? Así que bueno, esos fueron los primeros problemas, ¿no? Cómo poder hacer esta relación entre, bueno, yo tengo un usuario que en el mundo on-premise tiene una identidad, pero en el mundo Power BI, en el mundo cloud, tiene otra, ¿no? Así que este era un poquito ese problema. Afuera yo tenía esta identidad y localmente tenía una totalmente diferente, ¿no? Así que eso fue un gran problema, la autentificación, ¿no? Cómo poder pasar esta barrera de poder cambiar o combinar la identidad de una forma o de otra. Y ahí fue como ya hace unos cuantos años atrás conocí a Adam y Patrick, ¿sí? Los genios de GuineCube, y allá en un SQL Saturday en Montevideo empezamos a hablar. Ellos venían con todo lo que es la parte de soporte, empezaban ya con sus videos de Power BI, ¿sí? Y bueno, a comentarles en ese momento cuál era la problemática, qué era lo que tenía, y bueno, juntos ellos me dieron un puntapié inicial para después poder acceder a Microsoft y poder plantear un poco cuál era la problemática para la solución, ¿no? Después, más adelante, bueno, seguimos teniendo una buena relación y junto con los chicos de Azure en el bar hicimos una entrevista muy divertida con ellos que está disponible para que la vean. Así que bueno, teníamos que hacer ese mapeo, salir de esa problemática que realmente en un punto podría haber complicado todo el proyecto, ¿no? Pero bueno, trabajándolo con Microsoft, con la ayuda de los chicos de GuineCube, empezó este proceso de las nuevas versiones de On-Premise Data Gateway, las cuales nos permitía en una cierta forma poder crear un mapeo de autentificación dentro del gateway, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, este mapeo teníamos que crear el data source que íbamos a publicar para poder acceder desde Power BI, y a su vez teníamos una parte donde decíamos, bueno, este usuario interno, ¿sí?, se va a mapear a este otro usuario externo. Digamos, un lugar donde teníamos que tipear el mapeo uno por uno. Entonces, si yo estaba autentificado en Power BI con el usuario Office 365, el gateway, cuando iba a acceder a los datos en forma interna, o sea, acceder al data source on-premise, hacía esa traslación, ese cambio a la autentificación interna, ¿sí? Esto realmente fue un gran avance para nosotros porque bueno, ya podíamos tener este mapeo y ya medianamente resuelto esta problemática. Pero bueno, ¿cómo es este mapeo, no? Básicamente, ¿sí?, acá vemos cuando hacíamos la publicación de un data source en el gateway, ¿sí? Acá teníamos la opción de poder mapear los usuarios y, como decía, en forma manual hacer
estas reglas de reemplazo, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, ¿sí? En Power BI tenemos que publicar cada uno de los data source, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema que teníamos ahí? Bien, nosotros no teníamos un solo data source, teníamos muchísimos, ¿sí? Y en cada una de las agencias teníamos un gateway, ¿sí? Entonces, este mapeo en forma manual había que hacerlo en cada uno de los data source y en cada uno de los gateways, ¿sí? Y les puedo asegurar que el mantenimiento es súper complicado. De hecho, la interfaz para poder dar de alta estos mapeos es bastante engorrosa. No podíamos hacer un copy-paste, no podíamos agarrar un archivo Excel, ¿sí? Y cargarlo y que realmente y que en forma automática aparezca en este mapeo. Había que hacerlo muy en forma manual, artesanal, y mantenerlo, ¿sí? Era bastante complicado. Imagínense cuando después de estar funcionando había que borrar un usuario o dar de alta un nuevo usuario. La verdad que era bastante complicado. Así que bueno, ahí fue donde levantamos nuevamente el teléfono, nos pusimos en contacto con Microsoft y dijimos, mire, esto la verdad que no lo vamos a poder utilizar porque mantenerlo nos cuesta muchísimo, ¿sí? Gente dedicada exclusivamente a poder hacer este mapeo. Ya para ese entonces ya habíamos pasado la etapa de lab, la etapa de prueba de concepto, y ya teníamos en nuestra casa matriz, digamos, a nivel management primario, accediendo a reportes business critical, ¿sí? En Power BI. O sea que ya había pasado los primeros pasos de prueba para ya hacer algo bastante importante dentro de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, hablándolo con Microsoft, idas y vueltas, pudieron encontrar una manera que realmente sirvió muchísimo, ¿sí? ¿Y cómo era esto? Bueno, era básicamente utilizando el Active Directory original, ¿sí? El dominio original, ¿sí? En cada uno de los usuarios poder encontrar dentro de cada una de las cuentas dos atributos que estén vacíos, no utilizados, y ahí poder hacer en el Active Directory este mapeo, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos dos atributos en cada uno de las cuentas de usuario, y ahí utilizando PowerShell, ¿sí? Pudimos armar todo este mapeo de una sola vez, ¿sí? Entonces, ya el On-Premise Data Gateway, en vez de recurrir a este mapeo manual para cada uno de los data source, lo que hace es ir a ver en el Active Directory de la fuente, ¿sí? Cómo hacer esta traslación, cuál es el usuario interno y cuál es el usuario externo, y de esa forma, ¿sí? Poder hacer el mapeo, y ya ahí no data source por data source, sino para todo el gateway, para todas las fuentes de datos, ¿sí? Así que eso realmente fue un cambio fantástico, porque de vuelta ya este mantenimiento de los mapeos manuales, que para ese entonces estaba fuera de control, bueno, fue una tarea que junto con la gente de infraestructura, ubicando estos atributos dentro de la Active Directory de cada uno de los usuarios, muy fácilmente ellos con un script hicieron el update de estos valores, ¿sí? Y lo único que había que hacer es ir al gateway, ¿sí? Y decir, bueno, tengo mi archivo de configuración, y en mi archivo de configuración digo, bueno, utilizo una cuenta de servicio que tenga acceso a la actividad Directory, ¿sí? Por lo menos a nivel de lectura, y ahí hay dos atributos, ¿sí? AD Username Replacement Property y AD Username Lookup Property, donde le decimos
cuál es el atributo, el nombre del atributo dentro de la Active Directory, en el cual contiene los nombres de usuarios internos y cuál es el que tiene los nombres de usuarios externos, ¿sí? Así que ahí les puedo asegurar que todo este gran problema de autentificación quedó ya resuelto, ¿sí? Ahora bien, seguimos avanzando. La parte de BI, como todos saben, en todas las compañías es un sistema en el cual se toman decisiones, ¿sí? Con los reportes, con los dashboards, se toman varias decisiones, o sea que es un sistema crítico. Entonces, los SQL Server estaban trabajando en sistemas cluster con múltiples nodos, con discos redundantes y ese tipo de infraestructura de alta tecnología. Lo mismo para los servidores de análisis services, ¿sí? Power BI, bueno, un servicio en nube donde también teníamos un SLA bastante importante, o sea que también no teníamos problema. ¿Cuál era el único problema donde empezamos a tener que empezar a prestar atención? Bueno, en este componente gateway, ¿sí? Que de vuelta, ustedes lo ven, Microsoft desde entonces saca una o dos y hasta 3 versiones por mes con nuevas actualizaciones de este gateway, ¿sí? Así que bueno, era una sola máquina, ¿sí? Con este software, con esta funcionalidad. Bueno, ahí es donde fuimos a Microsoft y dijimos, bueno, nosotros necesitaríamos tener alguna posibilidad de poder tener redundancia en el On-Premise Data Gateway. Y así fue como salieron las primeras versiones de el On-Premise Data Gateway que soporte el concepto de gateway. ¿Qué significa en este caso? Bueno, poder poner un gateway, una instalación dentro del mismo objeto lógico, ¿sí? En el mismo gateway lógico, ¿sí? El cual nos permite hacer alta disponibilidad. ¿Qué significa esto? Si uno de los gateways está bajo, toda la actividad se concentra en uno solo, pero si están los dos, lo podemos hacer, ¿sí? Dependiendo cómo lo configuremos, que haga balanceo de carga, ¿sí? Pero si uno de los dos no está disponible porque no sé, un problema, una falla con el servicio, una falla con el servidor o lo que sea, bueno, por lo menos tenemos uno solo. Y así el gateway puede tener más de dos componentes, ¿no? Así que bueno, ya teníamos cubierto este tema de alta disponibilidad del On-Premise Data Gateway. Bien, seguimos avanzando y bueno, llegó el momento donde empezaron las regulaciones de protección de datos a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Ustedes recordarán bien el GDPR, ¿sí? En la Unión Europea, ¿sí? Así que bueno, esta fue un momento donde todas las compañías tuvimos que empezar a adecuar muchas cosas, ¿no? Y ahí, bueno, nos apareció otro gran problema que tuvimos que afrontar. Si ustedes recuerdan, yo comenté que cuando empezamos con las primeras pruebas, las primeros labs, ¿sí? Habíamos generado el tenant en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, por los temas de regulación de GPDR, ese tenant tenía que estar en Europa, ¿sí? En una empresa global. Bueno, llamamos a Microsoft. Miren, tenemos este inconveniente. ¿Cómo tenemos que hacer para migrar? No hay ninguna herramienta para migrar. ¿Cómo que no? Si no se puede migrar, no se puede migrar de un tenant a otro. Hace ya algunos años, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la solución? Bueno, tuvimos que crear un nuevo tenant en Europa, ¿sí? En una de las regiones de Azure de Europa y mover todo lo que es la parte de dashboard, reportes, data source, todo, ¿sí? Desde Estados Unidos a el nuevo tenant en Europa. Esto, bueno, si bien fue un proceso que llevó su tiempo, su planificación,
y tuvo sus idas y vueltas. Lo interesante, lo que nos permitió es, bueno, con todo lo que habíamos aprendido hasta ese entonces, poder ya aplicar mejores prácticas en el nuevo entorno, ¿no? Así que ya muchas cosas de las cuales veníamos haciendo por desconocimiento o probando y, digamos, viendo a ver cómo se comportaba. Bueno, cuando ya hicimos el deployment en este nuevo tenant en Europa, ya muchas de las cosas pasaron de forma más ordenada, por así decirlo, ¿no? Así que bien, empezamos, digamos, una etapa nueva, digamos que a nivel funcional era bastante similar, porque lo único que había es que el tenant, en vez de estar en un lugar, estaba en otro, pero bueno, ya teníamos aplicadas gran parte de las buenas prácticas en el nuevo entorno, ¿no? Bien, y ahí apareció o se popularizó un nuevo servicio en Azure, que es Azure Analysis Services, ¿sí? Esta es la opción de plataforma como servicio de Analysis Services, ¿sí? En vez de nosotros, clientes, tener que tener un servidor, una máquina virtual corriendo el Analysis Services que nosotros conocemos, ¿sí? Los que Microsoft nos provee este servicio de Azure Analysis Services, ¿sí? Donde nosotros lo único que tenemos es un endpoint de Analysis Services, no sabemos qué es lo que hay detrás, ¿sí? No tenemos que, digamos, enfocarnos en hacer la alta disponibilidad, disaster recovery y ese tipo de cosas, porque ya es como parte del servicio, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer nosotros es conectarnos al endpoint, ¿sí? Y hacer el deployment de nuestros modelos tabulares, ¿sí? Algo para remarcar es que Azure Analysis Services no soporta modelos multidimensionales, solo modelos tabulares, ¿sí? Bueno, para eso, ya para nosotros ya en ese momento no era ningún problema. Así que, bueno, ¿cuáles fueron los beneficios que nos trajo Azure Analysis Services? Bueno, primero un servicio manejado, como comentaba recién, no teníamos que aplicar los parches al sistema operativo o planificar una ventana de mantenimiento, no, ya teníamos el servicio en Azure. Movíamos el Analysis Services desde el servicio on-prem, desde cada una de estas agencias, a Azure, por el cual todo este problema de autentificación, mapeo, Active Directory y todo eso desaparecía, porque ya la identidad pasaba a estar toda en Azure, ¿sí? Con la autentificación de Azure Active Directory, ¿sí? Así que bueno, eso nos dio un gran beneficio. Y el nuevo esquema pasó, digamos, se convirtió en algo así. On-premise solo tenemos la parte operacional, ¿sí? El SQL Server. Power BI Desktop, donde los diferentes equipos generan los reportes y los dashboards. Y bueno, el gateway el clúster, perdón, de On-Premise Data Gateway, el Azure Analysis Services, ¿sí? Y ahí también Power BI. Así que, bueno, así es como ya estaba evolucionando el modelo, ¿no? La arquitectura. Entonces, si ustedes recuerdan, yo comenté en un momento que nosotros controlamos todo lo que es la parte de refresco o de iniciación de los procesos de ETL o data feed, ¿sí? Así como también el proceso de procesamiento de tablas o el modelo en general, utilizando componentes de SQL Server, un SQL Shop, ¿sí? Pero bien, ahí nos apareció otro problema adicional, ¿sí? El SQL Server todavía está funcionando on-premise, todavía utilizando el Active Directory local, y para conectarme a un Azure Analysis Services y decirle, bueno, ahora empezá a hacer el procesamiento de esta tabla o de este modelo, ahí estamos hablando diferentes idiomas, porque de vuelta, autentificaciones diferentes, ¿no? ¿Cómo resolvimos ese problema, ¿no?
Bueno, esto es un ejemplo de cómo estaban definidos inicialmente estos SQL Shop cuando el Analysis Services estaba on-premise, ¿sí? Utilizando el tipo de tarea, el SQL Server Analysis Services Query, donde definimos en un formato digamos, que escribíamos ahí qué tipo de procesamiento y cuál era nuestra base de datos, tabla, partición, etcétera. Muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, recuerden que cuando hablamos del mundo Azure y ya cuando hablamos de sistemas bastante importantes, tenemos la mayoría de las empresas este proceso en el medio de autentificación de múltiples factores, ¿no? Donde, bueno, nos aparece este challenge donde tenemos que recibimos un SMS o tenemos que utilizar una aplicación Authenticator o algo por el estilo, más allá de la contraseña, ¿no? Así que bueno, ¿cómo podemos hacer para seguir teniendo el control de cuándo empezamos estos procesos de data feed a generar el warehouse intermedio para luego conectarnos ahora a Azure Analysis Services y empezar el procesamiento? Bueno, ¿cómo lo hicimos? Bueno, inicialmente trabajando con Microsoft, con la ayuda importantísima de ellos, armamos un paquete SSIS de Integration Services donde adentro corría un código C Sharp, ¿sí? Donde, bueno, nosotros pasamos como parámetro la URL del Azure Analysis Services, el nombre de la base de datos del cubo, ¿sí? Y esos dos parámetros eran mandatorios y después especificábamos, ¿sí? Las tablas si queríamos hacer procesamiento de tabla, ¿no? Si no utilizábamos el parámetro tabla, ahí lo que hacía es solo el procesamiento full de toda la base de datos, ¿no? Así que bueno, arrancamos con este paquete SSIS, ¿sí? De vuelta, lo teníamos que hacer el deployment en cada uno de los SQL Server donde se empezaba este proceso, ¿sí? Y poner los parámetros que ahí nosotros requeríamos, y con esto teníamos un tipo de autentificación diferente. El SQL Server se podía conectar al Azure Analysis Services y empezar el procesamiento. Luego nos movimos un poco de esa manera de utilizar este paquete de Integration Services, y ahí sí, cuando las librerías de PowerShell estuvieron un poco más maduras y modernas, armamos un script PowerShell que básicamente es un wrapper de todos los comandos de Azure Analysis Services para poder hacer procesamiento, ¿sí? Donde también el mismo concepto, pasamos como parámetros el server, ¿sí? En este caso la URL del Azure Analysis Services, la base de datos, las tablas y también las particiones, ¿sí? Así que bueno, ya de esa forma podemos tener muchísima más flexibilidad, ¿no? También, bueno, tendríamos la posibilidad de poder utilizar Azure Function, Runbooks y ese tipo de cosas, pero tenemos todavía este gran tema de que en algunos casos el SQL Server todavía está on-premise, entonces tenemos esta división de dos tipos de autentificaciones, ¿no? Ahí es donde esta solución realmente nos ayudó muchísimo a poder romper esa barrera, ¿sí? Y poder hacer lo mismo que hacíamos anteriormente, ¿sí? En forma segura y bastante controlada, ¿no? Así que bien, ahí fue donde metimos todo en Azure Analysis Services. ¿Qué es lo que tiene Azure Analysis Services como la mayoría de los servicios en Azure? Ustedes verán que yo hablo también muchísimo, tengo muchas charlas de Azure SQL, ¿sí? Uno de los componentes se llama Azure SQL Managed Instance, que es un SQL Server como servicio, ¿sí? Entonces, de vuelta, lo interesante es que podemos escalar
a nivel de recursos, ¿sí? CPU, memoria, discos, disco más rápido, más CPU, ¿sí? En forma muy sencilla, con un par de clics podemos escalar para arriba o para abajo. Lo mismo pasa con Azure Analysis Services. Lo que tenemos es lo que Microsoft llama Service Tiers, ¿sí? De S0 a S9, donde tenemos más poder de procesamiento, memoria para nuestros modelos, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente lo que define cada uno de estos service tiers, que por supuesto cada vez que tenemos más posibilidad de procesamiento, más capacidad, es más caro, ¿sí? Es directamente proporcional, como la mayoría de las cosas en Azure, ¿sí? Pero realmente esta posibilidad de poder tener un servicio manejado de análisis services sin tener que encargarnos de alta disponibilidad es hasta recovery, ¿sí? Eso es bastante crítico acá, porque bueno, si estuve en el mundo on-premise teníamos que tener clúster de análisis services, ¿sí? Más de un servidor, cuando había que hacer un upgrade también bastante complicado. Acá es como servicio y nos olvidamos, ¿sí? Nos da una interfaz de manejo de estos Azure Analysis Services muy sencilla, ¿sí? Dentro del portal de Azure podemos ir a la parte de métricas y poder ver cómo ha sido o cómo es en tiempo real la utilización del procesamiento, de la memoria, poder hacer comparativas, poder guardarlo, generar reportes, ¿sí? Poder generar alertas también si llegamos a una utilización en memoria o procesamiento de tanto nivel, poder mandar una alerta, ¿sí? Como para poder estar preparados y tomar las medidas necesarias en caso que tengamos que por ejemplo, modificar el tier y darle más poder de procesamiento, ¿no? Eso es bastante interesante. Como ven también en el slide hay una parte que dice On-Premise Data Gateway. Ahí es donde configuramos y le decimos que este Analysis Services va a utilizar este gateway en particular para poder luego acceder a los diferentes SQL Server o cualquier otro data source que podamos tener, ¿no? Y dentro de lo que es Azure Analysis Services, como comentaba, tenemos unos tiers básicos que, bueno, mucho no podemos hacer, pero ya, digamos, los que tienen ya mayor poder de procesamiento y ya más para un entorno productivo, ¿sí? Como comentaba, son desde S0 a S9 versión 2, ¿sí? Donde, bueno, cada uno tiene estos valores de Query Processing Unit, ¿sí? Donde está, ahí es lo que define el tier, así como también la cantidad de memoria caché que podemos utilizar para nuestros modelos, ¿no? También lo que tiene interesante Azure Analysis Services es que en un par de clics podemos generar una réplica, ¿sí? De nuestro modelo. Entonces podremos tener el análisis services principal que genera todo lo que es la parte de procesamiento, y después uno que es de lectura para que sea el source, la fuente de Power BI, por ejemplo. Entonces podemos estar procesando en backend sin influir en todo lo que es la parte de reportería. Si se acuerdan, en el mundo on-premise había que hacer todos estos procesos de sincronización de cubos entre un análisis services y otro. Bueno, esto es con un slider muy sencillo, ¿no? Así que bueno, esto es como se ha cambiado, cómo hemos evolucionado desde un sistema Excel, luego en un análisis services multidimensional, todo on-premise, a poder tener todo en Azure. Power BI, Azure Analysis Services, y hoy en día los SQL Servers ya no son SQL Servers on-premise, ¿sí? Sino son Virtual Machines corriendo SQL Server, ¿sí? Así que es bastante más sencillo de poder controlar ya todo en un entorno Azure, ¿no? Y bueno, ¿cómo
cómo sigue este camino, ¿no? Cuáles son los desafíos que tenemos hoy en día. Y bueno, esto es un poco la pregunta que tenemos todos, ¿no? Power BI Premium es donde Microsoft está enfocando todos sus cañones, todos sus esfuerzos. Dentro de Power BI Premium también tenemos la posibilidad de tener un endpoint XMLA, ¿sí? O sea, nos podemos conectar desde Management Studio, desde Visual Studio, ¿sí? A un Power BI Premium, a este endpoint XMLA, y es como si tuviéramos un Azure Analysis Services embebido dentro del Power BI Premium, ¿sí? Donde hoy la pregunta es hacia dónde va el futuro de esto. Bueno, Power BI Premium va a reemplazar Azure Analysis Services, lo va a complementar, ¿no? Esas son algunas de las cosas que hoy tenemos que prestar atención, porque realmente por ahí está los nuevos desafíos, ¿no? Microsoft está poniendo mucho énfasis en Power BI Premium, digamos, la capa semántica que está dentro del Power BI Premium tiene muchos beneficios, como por ejemplo fueron anunciados recientemente que tiene la alocación de recursos dinámicos, o sea que no voy a tener estos tiers, sino que los recursos se van a ir alocando en forma dinámica. O sea, si yo necesito más memoria, si yo necesito más Query Processing Unit, los va a tomar, y si no los utilizo, los va a liberar sin tener que hacer nosotros nada en el medio. Hoy en Azure Analysis Services, cuando nos quedamos cortos de recursos, ahí el procesamiento nos va a tirar un error y dice: te quedaste corto de recursos, considera upgradear el próximo service tier, ¿no? Así que bueno, eso es un poco los desafíos que nosotros y la mayoría de las empresas tenemos hoy en día, ¿no? Ver cómo adaptar este futuro, este ya casi presente de Power BI Premium a todo lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Y bueno, acá también quería comentarles que como enfaticé en varios puntos de la presentación, ¿sí? Este entorno, ¿sí? No es uno solo, sino que está multiplicado por varias decenas, ¿sí? O sea, no tenemos un solo Analysis Services, un solo Gateway y un solo SQL Server. Esto está multiplicado por varios. O sea que cuando llega el momento de poder hacer la administración de todo esto, bueno, ¿cómo hago para conectarme a 30 Analysis Services a la vez? ¿Cómo hago para ver el estado del On-Premise Data Gateway? ¿Sí? ¿Cómo están mis cubos? ¿Está refrescando? ¿Cuándo fue la última vez que se refrescó? Bueno, tendría que navegar por el portal de Azure en cada uno de ellos, ver las métricas, ¿sí? Pero bueno, Microsoft nos provee esta interfaz en PowerShell que muy fácilmente podemos conectarnos a nuestro tenant y poder bajar toda la información del estado de los Analysis Services y los Gateway, ¿sí? Entonces, con este comando lo que hago es poder generar un archivo de texto, un archivo CSV con el estado de todos los Azure Analysis Services. Y con este otro, similar, poder obtener la información, las estadísticas de uso, el estado, las versiones, etcétera, de todos los clústeres de gateway que tenemos alrededor del mundo, ¿sí? Esto permite bajar toda esta información, y yo lo que hoy he logrado es poder armar un dashboard central donde nuestro equipo de soporte de primer nivel, ¿sí? Ve ese dashboard en vez de tener que ir a cada una de las digamos de las opciones dentro del portal de Azure, ¿sí? También acá, bueno, poder siempre con PowerShell poder tener todas las estadísticas de la utilización de los diferentes
workspaces, los diferentes reportes, los diferentes dashboards dentro de Power BI. Muy conveniente. Y el resultado final, en este caso, puede ser otro Power BI donde combina toda esa información para poder armar un dashboard donde me dice el estado de cada uno de los Azure Analysis Services, las versiones de los gateways, si está funcionando bien, si está pausado, si tiene algún problema, si tiene algún mensaje de error, ¿sí? Y con esto, nuevamente, en un pantallazo podemos ver el estado general del servicio, ¿sí? Así que bueno, esto ha sido todo. Esto es el viaje, ¿sí? Desde unos sistemas multidimensionales, ¿sí? A un sistema pura y exclusivamente en Azure, ¿sí? Combinando SQL Server, combinando Azure Analysis Services y Power BI, ¿no? Así que, bueno, dejo mis datos de contacto nuevamente, mi Twitter, mi LinkedIn, la dirección de mi blog, mi email. No duden en contactarme si tienen alguna pregunta. Y bueno, espero que sigan disfrutando de este evento. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.